¿Sabías que en China hacen tallarines a base de gelatina? ¿O que la lengua de pato frita es un bocadillo muy popular en ciertas provincias de este país? Hoy descubriremos algunos de los platillos más extraños y apetitosos de China. ¡Vamos a ver lo que está increíble! Tallarines de gelatina. El país que más se asocia con la pasta actualmente es Italia, pero fueron los chinos quienes la inventaron originalmente y tienen algunas recetas particularmente inusuales, como lo que estamos viendo aquí. Se trata de los extraños pero sabrosos tallarines de gelatina, o como se los conoce allá, liang fen, que se traduce más o menos a fideos fríos. A diferencia de la pasta común, estos curiosos fideos se hacen a partir del almidón de soya verde, la cual al combinarse con agua, cocinarse a fuego lento y dejarse reposar por un tiempo, crea un gran bloque de gelatina. Si te gustan los videos satisfactorios que tengan que ver con texturas, esto te va a encantar, pues para crear los fideos se raspa el bloque con un rallador especial, creando grandes hebras de gelatina que se comen como fideos. Por lo general se suelen consumir fríos y son especialmente populares en los meses de verano, debido a su textura refrescante y ligera. Usualmente se acompañan con salsas muy picantes a base de ajo, aceite de sésamo, chiles y salsa de soya. Pero lo interesante del asunto es que la gelatina suele absorber totalmente la salsa, dándole mucho sabor en cada mordisco. ¿Te gustaría probarlos? Huevos centenarios. En el mundo culinario existen platillos que nacen de la necesidad de conservar los alimentos, y los huevos centenarios chinos son sin duda uno de los ejemplos más peculiares. A pesar de su llamativo nombre, no se curan durante 1000 años, sino por un periodo de semanas o meses. Originarios de China, también conocidos como huevos de los 1000 años, se preparan de gallina, pato o codorniz, los cuales se someten a un proceso de curado prolongado. El huevo fresco se recubre completamente con una mezcla de ceniza de madera, cal, sal, arcilla y cáscara de arroz. Tras esta envoltura se almacenan en un lugar fresco y oscuro durante varias semanas o meses. La mezcla alcalina que los recubre cocina químicamente al huevo, transformándolo por completo tanto en apariencia como en sabor. La clara se convierte en una gelatina translúcida de color ámbar oscuro o marrón, mientras que la yema se vuelve cremosa y adquiere un tono gris verdoso o negro. Su sabor es fuerte y característico, con una mezcla de toques salados y agrios que, según los expertos, es difícil de comparar con cualquier otro alimento, aunque el proceso de elaboración data de hace miles de años. Hoy en día existen industrias enteras dedicadas a su producción, ya que son un aperitivo popular en China en ocasiones especiales como bodas. Si bien su sabor único y su aspecto peculiar podrían no ser del agrado de todos, los huevos centenarios son un ejemplo fascinante de cómo la necesidad de conservar alimentos ha dado lugar a creaciones culinarias únicas y con una larga tradición. ¿Te atreverías a probar este manjar milenario? Pupas de gusano de seda. Durante miles de años, la seda fue la principal industria de China, impulsando la economía y la cultura del país. A lo largo de este tiempo, el ingenio del pueblo chino no se limitó solo a la producción de seda en sí, sino que también aprendieron a aprovechar al máximo todos los subproductos de la industria. Uno de ellos es la pupa del gusano de seda, la etapa final del desarrollo del gusano antes de convertirse en mariposa. Tras el proceso de extracción de la seda, que implica la ebullición del capullo para matar la pupa, este último queda cocido y se convierte en una fuente de proteína rica y nutritiva. Lejos de ser un desperdicio, se ha convertido en un ingrediente común en la gastronomía china. No se trata de un platillo en sí mismo, sino más bien de un tipo de proteína versátil que se puede incorporar a diversas preparaciones. En bares y restaurantes, por ejemplo, es habitual encontrar pupas fritas sazonadas con sal y pimienta, servidas como un aperitivo similar al maní o las palomitas de maíz en la cultura occidental. Sin embargo, su uso va más allá de los simples aperitivos, ya que también forman parte de sopas, salteados y otros platos tradicionales, aportando un toque único de sabor y textura. Una vez cocinadas, desprenden un aroma agradable y atractivo. Su textura, sin embargo, puede resultar un tanto peculiar para quienes no están acostumbrados, ya que son crujientes por fuera y jugosas por dentro. Esta particularidad, que podría chocar al principio, es un claro ejemplo de la capacidad de adaptación del ser humano para aprovechar al máximo los recursos que la naturaleza le ofrece. Brotes de bambú. Si bien la imagen del panda devorando brotes de bambú está grabada en nuestro imaginario, pocos saben que este gigante herbívoro no es el único que disfruta de este peculiar manjar. El bambú, lejos de ser solo un material de construcción, también es un ingrediente comestible con una larga tradición en la gastronomía china. A diferencia de los árboles, el bambú es en realidad un tipo de hierba gigante que ha evolucionado para parecerse a un árbol.
Esto significa que su composición química difiere de la madera tradicional, y en particular los brotes jóvenes de bambú tienen una textura similar a la de una zanahoria, y son completamente comestibles. De hecho, los habitantes de las regiones donde crece lo han utilizado como verdura durante miles de años. Su sabor es neutral, comparable al del repollo, pero con un toque dulce que lo hace muy versátil en la cocina. Gracias a su capacidad para absorber los sabores de las salsas y los estofados, los brotes de bambú se convierten en un ingrediente ideal para una gran variedad de platillos. Lengua frita de pato. La gastronomía china se caracteriza por su ingenio y aprovechamiento de diversas partes de los animales. Y el yaxie, un platillo a base de lenguas de pato fritas, es un ejemplo perfecto de ello. Son del tamaño de un pulgar. Tienen una textura gelatinosa debido a su alto contenido de colágeno. Esto las vuelve poco apetecibles y se cocinan de otra manera, pero la magia ocurre al freírlas en aceite caliente. El resultado es una explosión de texturas, crujientes por fuera y suaves por dentro, como una papa francesa pero con un toque carnoso. Sin embargo, hay un pequeño detalle que requiere atención. Contienen un hueso que debe retirarse durante el consumo, lo que puede resultar un poco incómodo para quienes no están acostumbrados a este tipo de comida. Quienes han probado el yaxie describen su sabor como suave, similar al de las nueces. Lo acompañan generalmente con salsa picante y se suele consumir como aperitivo o como bocadillo para acompañar una cerveza. Si bien la idea de comer lenguas de pato puede parecer extraña para algunos, vale la pena recordar que en muchas culturas como la latinoamericana, se consumen platillos como los tacos de lengua, que no son tan diferentes en esencia. Al final, la clave está en abrir la mente y el paladar a nuevas experiencias culinarias. El yaxie, con su textura crujiente y sabor único, puede convertirse en una sorpresa deliciosa para aquellos que se atrevan a probarlo. Barbas de dragón. En el mundo de los postres asiáticos, la sencillez y delicadeza suelen ser la norma. Sin embargo, esto no significa que falte creatividad e ingenio. Un ejemplo perfecto de ello son las barbas de dragón, un postre chino conocido como Long Shu Tang, que sorprende tanto por su apariencia como por su sabor. A pesar de su llamativo nombre, no es un postre complejo en cuanto a ingredientes. Se trata básicamente de caramelo espolvoreado con almidón de maíz. La magia radica en la elaboración, un proceso meticuloso que requiere de habilidad y precisión. El caramelo se estira y retuerce una y otra vez, cubriéndolo constantemente con almidón de maíz. Este proceso crea una textura similar a un pelaje suave, de ahí el origen del peculiar nombre. Observar la elaboración es casi tan fascinante como comerlas. Las hebras de caramelo se vuelven cada vez más finas y numerosas con cada giro, creando una obra de arte comestible. Por sí solas son una delicia con un sabor dulce y delicado. Sin embargo, a veces se les añade un relleno de frutos secos, como maní, sésamo o coco rallado, creando una explosión de texturas y sabores que algunos describen como cosquillas en la boca. Pepino de mar en salsa de hongos. La milenaria cultura culinaria china se caracteriza por su ingenio y aprovechamiento de diversos ingredientes, incluyendo algunos poco comunes para el resto del mundo. Un ejemplo de ello es este plato, conocido en China como haishen, un ingrediente que aporta una textura y sabor únicos a la mesa. No todas las especies de pepino de mar son comestibles. De hecho, algunas son tóxicas y otras simplemente no tienen un sabor agradable. Sin embargo, a lo largo de miles de años, los chinos han desarrollado un conocimiento profundo sobre las variedades aptas para el consumo, debido a que se considera un manjar especial, a menudo asociado con celebraciones u ocasiones importantes. Incluso la medicina tradicional china le atribuye propiedades beneficiosas para la salud del riñón. Su sabor es suave y su textura gelatinosa, similar a un cartílago suave. Esto lo convierte en un ingrediente versátil que absorbe fácilmente los sabores de los demás ingredientes con los que se cocina. De ahí que su sabor final depende en gran medida de la salsa o el caldo en el que se prepare. Prepararlo es un proceso laborioso que requiere tiempo y paciencia. Primero se debe secar para eliminar su sabor agrio original. Luego se hidrata en agua salada durante varios días, cambiando el agua con frecuencia. Finalmente se cocina a fuego lento durante horas en caldo de pollo. Un acompañamiento común para este platillo son los hongos, ya que sus sabores se complementan a la perfección. La combinación de la textura gelatinosa del pepino de mar con el sabor intenso de los hongos crea una experiencia culinaria única y memorable. Sin embargo, conseguirlos puede ser un desafío. Estas criaturas tienen una tasa de reproducción lenta, por lo que son propensas a la sobrepesca. Afortunadamente, se han desarrollado técnicas para su reproducción en cautiverio, lo que ayuda a garantizar su disponibilidad y sostenibilidad. Sopa de nido. En algunas regiones de Asia habita una especie de golondrina cuya saliva posee una peculiaridad. Se endurece
endurece al entrar en contacto con el aire. Estas aves aprovechan esta característica para construir sus nidos en lugares inaccesibles para los depredadores, como laderas rocosas y cavernas altas. Lo que podría parecer un dato curioso del mundo animal, toma un giro inesperado en el ámbito culinario. Estos nidos de saliva de golondrina, conocidos como nidos de ave, son un ingrediente codiciado en la gastronomía china. De hecho, la sopa elaborada con ellos se ha convertido en un platillo de gran lujo, alcanzando precios exorbitantes que pueden llegar hasta los $10,000. La dificultad y el riesgo asociados a su recolección, ya que se realiza en zonas peligrosas y por personas que arriesgan su vida, contribuyen a su elevado costo. Sin embargo, lo más curioso de este manjar es que su valor no radica en su sabor o aporte nutricional, ya que el nido se disuelve casi por completo en la sopa y no tiene un sabor distintivo. Pero entonces, ¿por qué se consume? La respuesta se encuentra en la medicina tradicional china, que atribuye a estos nidos propiedades rejuvenecedoras y curativas. Además, en la cultura china las golondrinas son símbolo de buena suerte, y se cree que consumir sus nidos transmite estas propiedades a las personas. Tofu apestoso. Mientras que Francia presume de quesos con sabores exquisitos y aromas que llegan a ser insoportables, China tiene su propia contraparte en el mundo del tofu, el chou tofu, también conocido como tofu apestoso. Este emblemático platillo de la cocina callejera china se caracteriza por su olor penetrante, tan intenso que algunos afirman que puede llegar a sacar lágrimas. Sin embargo, más allá de su peculiar aroma, esconde un sabor inesperado y una gran tradición culinaria. El secreto de este tofu único radica en su proceso de elaboración, la fermentación. Al estar fresco se sumerge en una salmuera especial a base de agua-sal, vegetales fermentados y en algunas recetas, incluso camarones o pescado. La composición puede variar según la región y las recetas familiares. Durante este proceso, que puede durar desde días hasta semanas dependiendo del clima y la receta específica, las bacterias y hongos naturales descomponen las proteínas y grasas del tofu, dando lugar a su distintivo y fuerte olor. Una vez fermentado, se fríe o asa hasta obtener una textura crujiente por fuera y suave por dentro. Se suele servir bañado en una salsa de ajo y chile, y a menudo se acompaña de vegetales en escabeche. Si bien su aroma puede ser intimidante para algunos, quienes han probado el chou tofu afirman que su sabor es inesperadamente delicioso, y que además resulta ser una fuente de gran valor nutritivo, ya que la fermentación facilita la absorción de las proteínas del tofu, convirtiéndolo en un alimento beneficioso para el organismo. Ensalada de medusas. En la gran mayoría de países, estos son algunos de los pocos animales marinos que simple y llanamente no se comen. En todos los países menos... Bueno, creo que ya sabes hacia dónde va esto. Y de eso trata el video. Su preparación más popular es en un tipo de ensalada conocido como Liang Ban Hai She. Aunque eso sí, solo hay una especie de medusa comestible, la bala de cañón. Y lo único que se come es la campana. Los tentáculos son urticantes y no hay que tocarlos nunca. Ahora, estos animales se descomponen casi inmediatamente tras morir, ya que su biología es muy básica, por lo que al capturarlas se secan y salan para preservarlas. Y para usarlas en la cocina es necesario rehidratarlas y quitarles la sal, igual que con el pescado salado. Tras este proceso se cocina rápidamente en agua hirviendo y luego se sumerge en agua fría para mantener su textura. Después se corta en tiras finas o en trozos del tamaño de un bocado, dependiendo de la receta. La carne no tiene un sabor como tal, tan solo tiene un gusto salado, por lo que absorbe los sabores de los demás ingredientes que suele tener cebollas largas, ajo, aceite de sésamo y chiles. Funciona entonces como una esponja en la que los distintos sabores de los vegetales pueden combinarse unos con otros. De ahí que su preparación principal sea en ensaladas. Las medusas bala de cañón suelen reproducirse fuera de control en algunos hábitats, y comerlas de hecho ayuda a bajar sus poblaciones. Así que además de ser una comida exótica, ayuda al medio ambiente. Yo personalmente la probaría solo para saber cómo es la textura. ¿Y tú? Paloma frita. Mientras que en internet circula el rumor de que en Perú se comen las palomas, en China esta ave no solo es comestible, sino que se ha convertido en un platillo típico de la cocina callejera. De hecho, en muchos bares y restaurantes han reemplazado a las alitas de pollo como una opción popular entre los comensales. Aunque la idea de comer palomas puede parecer extraña para algunos, cabe recordar que esta práctica era común en todo el mundo hace algunos siglos. De hecho, fueron domesticadas principalmente como alimento, lo que explica su presencia en diversas culturas alrededor del globo. La popularidad del pollo como alimento principal desplazó en gran medida su consumo. Proveniente de las selvas de China, el pollo se convirtió en la carne preferida por su sabor y versatilidad.
relegándolas a un segundo plano culinario. Irónicamente, en la actualidad, mientras en la mayoría de los países la paloma es vista como una ave urbana, en China ha retomado su lugar en la mesa, especialmente en las calles. A diferencia del pollo, no se cocinan en partes, sino que se preparan enteras, a menudo con cabeza y todo. Tras ser desplumadas, se marinan en vino o salsa de soya por al menos 1 hora. Luego se cocinan brevemente en una olla junto con el líquido de la marinada y finalmente se terminan de cocinar en el asador. Este proceso garantiza que queden jugosas por dentro y crujientes por fuera. Quienes han probado este peculiar platillo afirman que su sabor supera al del pollo. Sin embargo, la idea de comer palomas puede generar cierta reticencia en algunos comensales. Gelatina herbal de menta. La gelatina común y corriente está hecha de tejido conectivo y huesos. Créeme, no quieres ver cómo se hace la gelatina común y corriente. Pero en China encontraron una forma diferente y mucho más agradable de hacerla. Se trata de la gelatina de menta, también conocida como gelatina herbal. Está elaborada a partir de las hojas y tallos de la planta Platostoma palustre, que es una pariente cercana de la menta y la hierbabuena que se da en China. Las hojas se machacan y licúan y el líquido resultante se pasa por un filtro de tela, para luego mezclarlo con un poco de miel y una cucharada de cenizas en agua, las cuales tienen el suficiente yodo para crear una reacción química que convierte el líquido en una gelatina vegetal. Inicialmente era un remedio tradicional para la fiebre, ya que tiene el efecto refrescante de la menta, pero gracias a su sabor se convirtió en un postre popular en toda Asia. Es más, inicialmente el té de burbujas no tenía burbujas de tapioca, sino bloques de esta gelatina. Flor de calabaza. Con todo lo que hemos visto, quizá ya sepas que algo importante en la culinaria china es darle uso a todo lo que sea comestible. Y este es quizá uno de los ejemplos más bonitos de ello, ya que en esta planta no solo el fruto es comestible, sino también sus flores. Y hay ejemplos muy creativos y bonitos de cómo usarlas como ingredientes. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo se usan para hacer dumplings, en donde la masa se cambia por la flor, la cual se llena con carne picada y aderezos para luego ser cocinada al vapor dentro de la misma flor, para finalmente empanizarla y fritarla. O mira este otro ejemplo en donde la flor misma se fríe en masa creando un aperitivo particularmente extraño. Flores fritas que se comen de la misma forma en que uno comería papas fritas. ¿Ves? La cocina oriental no es siempre chocante. A veces encuentras cosas lindas. Pastelitos lunares. Estos son un dulce tradicional chino asociado con el Festival del Medio Otoño, también conocido como el Festival de la Luna. Este es uno de los más importantes en la cultura china y se celebra en el 8º mes del calendario, que es más o menos en la segunda semana de septiembre. El origen de los pasteles de luna se remonta a la dinastía Tang, entre los años 618 y 907 después de Cristo, aunque algunas leyendas sugieren que su historia podría ser aún más antigua. Uno de los relatos más populares dice que estos pastelitos fueron utilizados para transmitir mensajes secretos entre los rebeldes chinos que planeaban una revolución contra los mongoles. Los mensajes se escondían dentro de ellos, lo que permitió a los rebeldes coordinar sus esfuerzos y finalmente derrocar a los gobernantes mongoles. Están compuestos de una masa de hojaldre exterior que adentro tienen diferentes tipos de rellenos, tanto dulces como salados, entre los que se encuentran pasta de semillas de loto, pasta de frijol rojo dulce, nueces y frutas confitadas, e incluso algunas variedades tienen carne de cerdo agridulce. Durante el Festival del Medio Otoño, los pasteles de luna se intercambian entre amigos y familiares como símbolo de buenos deseos y unidad. También se ofrecen como regalos a colegas y socios comerciales como muestra de respeto y gratitud. Chips de cigarra. Durante el verano, las cigarras se reproducen fuera de control, ya que no tienen ningún tipo de defensa natural contra los depredadores. Su única defensa es reproducirse en números tan altos que por más que lo intenten los depredadores, simplemente no podrán comérselas a todas. Y bueno, en China se aprovechan todos los recursos alimenticios. Así que cuando suceden estas explosiones de población de cigarras, entran al menú, pues tanto las ninfas como los adultos de este tipo de insectos son comestibles. Pero eso sí, las larvas nunca se tocan, para asegurar que haya cigarras el año siguiente. Por lo general se fríen en aceite. En algunas partes tan solo les añaden un poco de sal y se comen como botana en los bares. Aunque en algunas partes, en lugar de freírlas, las sofríen con vegetales para hacer un plato fuerte. La recolección de cigarras suele realizarse durante los meses de verano y es tan fácil que hasta los niños ayudan, pues estos insectos no tienen ningún método o instinto de defensa natural. Puedes atraparlas por montones. Luego de esto se limpian a fondo en agua para eliminar la suciedad y después se cuecen en agua hirviendo durante unos minutos para asegurar que estén limpias y precocidas antes de freírlas o usarlas en otros platos.
Lo sé, lo sé. En Occidente comer insectos está mal visto, pero son una fuente sorprendentemente rica en proteínas, y según quienes las han probado, su sabor no es tan distinto al de las papas fritas. ¿Intentarías probarlas? Tofu mohoso. La producción de tofu es casi idéntica a la producción de queso, solo que en lugar de usar leche se usa soya, y eso significa que algunas prácticas extrañas de la elaboración de queso en Occidente también se dan en el tofu, como es el caso del tofu mohoso. Es más, tipos de queso muy populares como el cheddar o el brie solo se pueden hacer con ayuda de mohos comestibles especiales que cambian la estructura del queso, su forma y su sabor. Esto también sucede en el tofu, solo que los mohos comestibles que colonizan el tofu son un poco más chocantes, pues llegan a generar la característica pelusa blanca. Aunque no te preocupes, son comestibles. Y es más, la presencia de este mole da una textura similar a la del queso brie. Puede comerse así como está, pero por lo general se prepara en distintas formas, ya sea friéndose en aceite o cubriéndolo con hojuelas de chile y azúcar. Asimismo, el tofu mohoso también se usa como ingrediente en otras preparaciones como tortillas de huevo e incluso algunos tipos de flan. Es una prueba viviente de que por siglos las personas de todas las naciones han aprendido a lidiar con el hecho de que a veces la comida es conquistada por hongos. Rosas fritas. En Occidente le hemos dado a las flores un valor meramente ornamental, pese a que muchas de ellas son, en teoría, comestibles. En Oriente, bueno, ya te imaginarás. Si algo es comestible tiene un lugar en el menú, y ese es justamente el caso de las rosas fritas, uno de los platos más extraños, pero visualmente agradables de toda China. La preparación de este plato es bastante sencilla. Basta con sumergir los pétalos individuales en masa de frituras y luego freírlos brevemente, para evitar que absorban demasiado aceite, lo que crea una fritura colorida y de sabor muy suave. Asimismo, también se pueden usar en otras preparaciones para darles algo de color, como lo que vemos en esta tortilla con pétalos de rosa. Tarántulas fritas. Dejé los platillos más chocantes para el final, por una razón específica. Son, digamos, difíciles de ver. Es más, si no te gustan las arañas, quizá quieras mirar para otro lado. Porque sí, vamos a ver arañas comestibles. Tarántulas, para ser preciso. Este plato es típico de las partes selváticas del sureste asiático como Camboya, Vietnam y partes del sureste de China. Así que no todos en el país las comen. Es más, la mayoría de las personas en la parte oriental de China encuentran el platillo casi tan chocante como nosotros en Occidente. Este plato tiene raíces bastante trágicas, pues apareció como respuesta a varias hambrunas que hubo en el sureste asiático en los años 70. Durante estos tiempos difíciles, muchas personas recurrieron a comer insectos y arañas debido a la escasez extrema de alimentos. Y como las tarántulas eran abundantes en estas selvas, se convirtieron en una fuente vital de proteínas. Con el tiempo, su consumo evolucionó de una necesidad trágica a una tradición culinaria que se conserva incluso hoy. Pues aunque suene un poco asqueroso, son inesperadamente sabrosas según quienes las han probado. Para prepararlas es necesario quitarles los pelos y los colmillos, cosa que se hace pasándolas momentáneamente por una llama abierta. Luego se marinan en una mezcla de sal, azúcar y ajo para añadir sabor. Finalmente se fríen en aceite caliente hasta que estén crujientes. Los arácnidos son de hecho primos de los crustáceos, así que su sabor no es muy distinto al de un camarón o un cangrejo. Y quienes las han probado dicen que es un poco como camarón cocido en caldo de pollo. Brochetas de escorpión. ¡Ja! ¿Creías que la comida horrorosa había terminado? Pues no, porque vamos a ver uno de los bocadillos callejeros más chocantes que puedas encontrar en la ciudad de Beijing. Hablo nada más y nada menos que de las brochetas de escorpión. Estos bocadillos son tan simples como escandalosos. Constan únicamente de una brocheta con escorpiones fritos en ella, nada más y nada menos. Y puedes encontrarlos por montones en los bulliciosos mercados de ciudades como Beijing. El consumo de arácnidos y en particular escorpiones en China tiene una larga tradición que se remonta a miles de años, pues estos han sido usados tanto en la medicina tradicional china como en la cocina. Y es más, estos escorpiones que vemos no son salvajes, son criados como alimento al igual que los camarones o el pollo. El sabor de los escorpiones fritos es descrito como una mezcla de nuez, pollo y algo similar al camarón. La textura es crujiente por fuera gracias a la fritura y jugosa por dentro. Sopa de serpiente. Ahora veremos la sopa de serpiente china, un inusual platillo que se come en las provincias sureñas de China como Guangdong y también en la isla de Hong Kong. Y que si Hong Kong le pertenece o no a China continental, bueno, eso es algo de lo que no hablaremos. Pero el hecho es que esta sopa se toma allá. Como muchos otros platillos exóticos de China, inició en la antigüedad como un remedio, pues según la medicina tradicional,
La carne de serpiente puede ayudar a mejorar la circulación sanguínea, reducir la inflamación, aumentar la vitalidad y tratar diversas enfermedades, pero poco a poco se ha vuelto más una comida que un medicamento. La especie de serpiente que usualmente se usa es la de agua china, o en su defecto la serpiente ratonera común. Ninguna de estas dos especies son venenosas y su carne es tierna y de sabor muy delicado. Según quienes han probado, esta carne es sorprendentemente similar al pescado, solo que un poco más firme en textura y más fuerte en cuanto a sabor. Además, la sopa contiene jengibre, raíz de ginseng, hongos y bayas. La carne de serpiente se cocina a fuego lento junto con las hierbas medicinales y los vegetales durante varias horas. Este proceso lento asegura que todos los sabores se mezclen bien y que los nutrientes de las hierbas se liberen en el caldo. Panceta de cerdo al estilo chino. Y ya, para quitarnos de la mente esos platillos chocantes, veamos uno mucho más popular y sabroso, al punto de que poco a poco está cobrando renombre en Occidente. Se trata de la panceta de cerdo al estilo chino, o Hong Shao Rou, que traduce más o menos a estofado rojo de cerdo. Para esta receta, la panceta se cocina a fuego lento en un estofado de salsa de soya y azúcar, lo que le da a la carne su característico color rojo oscuro y un sabor agridulce caramelizado. Al estofado se le añade jengibre, ajo, anís estrellado y canela. Todo esto se cocina entre 1 hora y media y 2 horas. La cocción hace que la grasa de la panceta se vuelva gelatinosa y absorba los sabores del estofado, y gracias a la cocción lenta y duradera se deshace en la boca. Este tipo de cerdo se suele servir sobre arroz blanco para que este absorba la salsa del estofado, pero también se usa como relleno de panecillos al vapor, creando un contraste delicioso entre el pan suave y la carne jugosa. Pato pequinés. Y terminemos con el plato más emblemático de China, el tipo de plato que tienes sí o sí que pedir alguna vez en este país. El pato pequinés es uno de los más emblemáticos y mundialmente reconocidos de la gastronomía china. Originario de Beijing, tiene sus raíces durante la época en la que los emperadores mongoles gobernaron China. Sin embargo, la receta se fue desarrollando durante siglos y se convirtió en el plato favorito de los emperadores y su corte. No es cualquier pato el que se utiliza para la receta, solo una especie particular que ha sido criada en Beijing por siglos para tener una carne más tierna y sabrosa. El pato se limpia a fondo y se le quitan las vísceras, para luego sumergirlo en agua hirviente y así tensar su piel. Luego la carne y sobre todo la piel se cubren con una mezcla de miel, vinagre y especias. Luego se cuelga en un lugar fresco y bien ventilado durante 24 horas para que la piel se seque y se endurezca. Finalmente se hornea en un horno especial. La piel se convierte en un tipo de chicharrón dulce mientras que la carne queda jugosa, pues el líquido queda sellado dentro del pato. Se sirve de una manera muy particular, pues el chef lo corta en finas rebanadas, mostrando la diferencia entre la piel crujiente y la carne para luego servirlo con tortillas de harina, pepino y salsa dulce de frijoles, y que así los comensales ensamblen sus propios rollitos, colocando una rebanada de piel crujiente y carne de pato en una tortita. Y ahí lo tienes, los platillos más extraños y deliciosos del lejano oriente. Cuéntanos en los comentarios, ¿te abrieron el apetito o por el contrario, lo hicieron desaparecer? Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Y mientras tanto, aquí te dejamos 2 videos que están sencillamente increíbles.